Si bien yo creo que hay ciertas similitudes entre la arquitectura y la medicina en cuanto a ciertos paralelismos, en cuanto a entender que ambos se encargan del ser humano. Porque la ciudad, entendido en un sentido genérico, es, en el mejor de los sentidos, y a veces también en el peor, un campo de conflictos y de intereses, a veces encontrados. Obviamente una pandemia no va a volver inmediatamente, espero que nunca más, si bien son cuestiones cíclicas, pero nos llevó a darnos cuenta que debemos pensar las ciudades y dentro de las ciudades nuestros espacios para la vida doméstica, personal, privada, de otra manera. Arquitectos como Le Corbusier, que son muy conocidos, postulaban que lo que hace feliz a la humanidad es el verde, el sol y el aire. Estamos comenzando un proceso a ser ya una ciudad más policéntrica y yo creo que eso es fundamental. ¿Por qué? Porque al haber varios centros en la ciudad y no solo uno, podemos tender a eso que es un fenómeno urbano que todavía es incipiente a escala en algunas ciudades del mundo, que es la ciudad de los 15 minutos. O sea que todo lo que podamos hacer, o casi todo, no todo, pero casi todo, podamos hacer dentro de los 15 minutos caminando. No sé si va a ser la inteligencia artificial la responsable de que ciertos oficios o ciertas profesiones entren en crisis, desaparezcan. Los efectos de cambio climático, por ejemplo, la construcción, la industria de la construcción, es la tercera causa generadora de huella de carbono a escala global. O sea, la construcción, levantar un edificio, una casa, tiene un impacto bestial, enorme en el medio ambiente, en cuanto a huella de carbono. ¿Quién es el arquitecto Carlos Gómez Sierra? ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, en principio arquitecto, menos se me conoce y se me define de esa manera, ¿no? Pero también muchas otras cosas. Un apasionado de la música, apasionado del jazz, investigador, docente universitario, planificador urbano, un interesado eternamente en la arquitectura desde que ingresamos a la facultad. ¿Y de dónde te vino esa pasión por la arquitectura o ese gusto por la arquitectura? Yo creo que cuando uno elige una carrera, cualquiera fuera, no son las mismas razones por las que después sigue la carrera o por las que después ejerce la profesión. Va cambiando porque uno va cambiando en la vida también, ¿no? Si me preguntás qué fue lo que me llevó a elegir estudiar arquitectura, no lo tengo muy en claro. Pero con el tiempo uno va atando cabos. Es como dice Steve Jobs, los puntos en la vida se unen para atrás, no para adelante. Y somos una familia de arquitectos. Los Gómez Sierra. Tengo dos tíos arquitectos, una tía política, un primo. Y mi abuelo, que sin ser arquitecto, allá por la década del 30, en un momento en donde, bueno, un poco está en el libro, que acabo de presentar también eso, proyectó varias casas muy modernas para la época. Entonces, mirando para atrás, es como que hay antecedentes en mi familia que aparentemente, o creo que un poco inconscientemente, me empujaron, ¿sí?, a estudiar arquitectura. Y curiosamente sos hijo de uno de la familia que no es arquitecto. También, claro. Curiosamente. Mi padre era médico, al igual que un tío mío también familia de médicos en ese sentido, pero no, por la medicina no se me dio. Si bien yo creo que hay ciertas similitudes entre la arquitectura y la medicina en cuanto a ciertos paralelismos, en cuanto a entender que ambos se encargan del ser humano y del cuerpo, justamente. La arquitectura, uno de los objetivos es generar espacios aptos para habitarlos, para vivirlos, y en ese sentido es cuidar el cuerpo. O sea, yo creo que en ese sentido hay cierta similitud, ¿sí?, aunque sea metafórica, entre esas profesiones. ¿Y crees que en las ciudades de la Argentina, especialmente en Corrientes, hay esos espacios para el cuerpo creados de manera pensante o son ciudades que van creciendo a la buena de Dios?
Las ciudades tienen un poco de las dos cosas, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Porque la ciudad, entendido en un sentido genérico, es, en el mejor de los sentidos, y a veces también en el peor, un campo de conflictos y de intereses, a veces encontrados. Y de ese encuentro de distintos intereses surgen los resultados. En una ciudad, que es algo muy complejo, está hecha por nosotros, por los seres humanos, pero a su vez las ciudades también nos hacen a nosotros, hacen quienes somos. Entonces es una especie de retroalimentación. Entonces las ciudades son evidentemente el espacio para nosotros los seres humanos, con cosas muy buenas, por supuesto, y también con falencias. ¿Ves un poco la ciudad como un reflejo de la sociedad, digamos? Sin ninguna duda, son muchos los factores que hacen que una ciudad sea lo que es, como también que hace que una ciudad sea lo que quiere ser a futuro. O sea, es una cuestión donde los tiempos, presente, pasado y futuro, están presentes en la ciudad que tenemos hoy. Tenemos un pasado, tenemos un presente que habitamos, y todo eso nos lleva también a pensar un posible futuro para nuestras ciudades. Más ahora en que hablar de la ciudad en un término genérico es uno de los grandes temas a nivel global. Estamos viviendo una de las nuevas eras de oro de las ciudades. Estamos viviendo lo que se llama un mundo urbano. Sudamérica, Latinoamérica en general, la Argentina en particular, y mucho más Corrientes, nos hemos convertido en eminentemente urbanos. Corrientes, por ejemplo, la provincia, contra lo que muchos puedan suponer o pensar en el imaginario, es una de las provincias más urbanizadas del país. Más del 80% de los correntinos vivimos en ciudades. Eso lleva a pensar entonces que esa idea un poco que tenemos de Corrientes como un espacio rural, que sigue siendo también en gran medida, por supuesto, empezó en un proceso ya de cambio, de mutación. Somos una provincia altamente urbanizada. ¿Y cómo se toma o se interpreta esa gente que se va de la ciudad a vivir en los barrios de afuera, en los barrios privados, cerrados de afuera de la ciudad? Son varios factores que llevan a eso. Algunos factores son fácticos, son concretos, como por ejemplo una familia que tiene las posibilidades económicas, vamos a suponer, y aspira a tener no un departamento, sino una casa. En una ciudad como Corrientes eso ya es prácticamente imposible. Hay carencia de tierra urbana y en ese sentido empiezan, obviamente, entonces esas intenciones a concretarse un poco más lejos, ¿sí? Eso es un hecho fáctico. Por otro lado, hay también todo un imaginario inmobiliario, ¿sí? Que un barrio cerrado tiene una serie de condiciones que a veces son ciertas y a veces no. Y el barrio cerrado, como un poco se lo conoce también, en algún punto es, como se ve en cualquier estudio que se hace, cualquier estudio serio en cualquier lugar del mundo, es en cierta medida una perversión urbana también, porque uno habita ni la ciudad ni el campo en un punto, y también un barrio cerrado va ocupando espacios fuera de las ciudades y va generando células cerradas que después resulta muy difícil planificar el conjunto. ¿Cómo cambió, si es que cambió en algo, la pandemia a las ciudades? En principio no... ¿La cambió a la hora de planificar ciudades? Planificar el desarrollo urbano, mejor dicho. A ver, hay que pensar primero que la planificación no modifica el presente, sino que visualiza un futuro. Exacto. ¿Sí? Entonces, lo que hizo o debería hacer los efectos de la pandemia es pensar a partir de la experiencia vivida qué ciudad queremos para adelante. Y cuando digo ciudad, no solamente el espacio público, las calles, las plazas, sino el espacio doméstico, ¿sí? Los modos de habitar, que yo creo que la pandemia llevó a que todos nosotros seamos conscientes, nos obligó a ser conscientes de cómo vivimos, qué tenemos a favor, qué tenemos en contra. Vivimos en espacios domésticos aptos para lo que tuvimos que padecer. Obviamente una pandemia no va a volver inmediatamente, espero que nunca más, si bien son cuestiones cíclicas, pero nos llevó a darnos cuenta que debemos pensar las ciudades y dentro de las ciudades nuestros espacios para la vida
doméstica, personal, privada, de otra manera. Ahí aparece un contrasentido, ¿no? Que ciertos principios que estaban presentes en la arquitectura de la década del 20, década del 30, del siglo pasado, el siglo XX, arquitectos como Le Corbusier, que son muy conocidos, postulaban que lo que hace feliz a la humanidad es el verde, el sol y el aire. Algo que quedó después, digamos, muy a un costado porque es mucho más complejo el tema, pero como la pandemia puso sobre la mesa de vuelta la necesidad del verde, del aire y del sol, ¿sí? Entonces hay cuestiones que la pandemia obviamente nos está llevando y nos debe llevar obligatoriamente a repensar los espacios domésticos, pero también los espacios públicos. Un poco volver a la fuente, digamos. Yo diría más bien repensar a partir de la experiencia vivida. En algunas oportunidades puede ser volver a ciertas fuentes, pero también nos obliga en otros aspectos a ser imaginativos y pensar espacios que todavía no están desarrollados, ¿sí? Espacios híbridos, flexibles en nuestras viviendas. Cuando digo vivienda, puede ser casa, puede ser departamento. Pensar el espacio más allá de la superficie, mayor o menor que tenga, con la posibilidad de disfrutar del aire, del verde y del sol. Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante, más allá de pandemias, ¿se entiende? Sí. Sino que nos hizo dar cuenta, ser conscientes de esa necesidad. ¿Qué buscas dejar con tu libro? Bueno, fíjate que el libro, que lo presenté muy recientemente, aquí en Resistencia también, aquí en Corrientes, se llama Trazas. Y el nombre no es, digamos, algo aleatorio, sino que está pensado, porque una traza es un esbozo de algo. Es algo que indica, uno puede entender qué se está trazando, pero no es algo cerrado, algo concreto. ¿Por qué? Porque pienso que lo que está en el libro va a ser completado por el lector, ¿sí? En ese sentido, hay temas dentro del libro que giran en torno a la arquitectura y la ciudad también, a nivel nacional y a nivel de Corrientes, mucho sobre Corrientes. Y son ensayos. ¿Por qué hago esa aclaración que son ensayos? Porque un ensayo, como género literario, una especie de salto al vacío también. O sea, es un poco escribir y plantear ideas sin red. Y eso lleva a que la interpretación que puede tener quien lea puede estar de acuerdo, puede no estar de acuerdo. Es necesaria la lectura para completar esa visión, y un ensayo como una traza es algo incompleto. No porque esté mal, sino porque el propio espíritu es algo que no es fijo, cerrado sobre sí mismo. Y Carlos, ¿cómo soñás Corrientes? Corrientes... yo creo que tenemos como ciudad una potencialidad enorme por muchas cuestiones y muchas razones. El desafío es que esas potencialidades que uno puede visualizar sean factibles, sean posibles. Corrientes es una ciudad que, por la escala que tiene, que es una ciudad intermedia, no es ni muy grande ni muy chica, favorece una serie de cuestiones. Es una ciudad que debe ser más caminada, en donde el transporte privado, que todos tenemos, que es útil, pero que no sea el principal medio de transporte. Es una ciudad que tenemos que potenciar el caminarla más, y eso hay que mejorar, por lo tanto, infraestructuras, ¿sí? Veredas, iluminación. Pienso también una ciudad, y esto es un desafío enorme que tenemos por delante, todos los estudios serios dentro de la Argentina dicen que nuestra región, donde está Corrientes, la región noreste, ya lo es, y mucho más a futuro, castigada tremendamente por los efectos de cambio climático. Hemos vivido incendios tremendos, calores que no existían, siempre fue una zona calurosa, pero cada vez estamos viendo es peor. Bueno, ese es un enorme desafío que tenemos por delante. Nosotros desde Corrientes no podemos modificar los efectos de cambio climático, pero sí mitigarlos, porque los efectos de cambio climático, que son globales, pero afectan lo local. Entonces, una ciudad más verde, una ciudad en donde la arquitectura empieza a ser más sustentable, en donde devolvamos
con superficie construida en la ciudad, espacios y áreas verdes a la ciudad, en donde podamos, esto por supuesto tiene mucho que ver también con la matriz económica, pero con el tiempo que podamos tender a poder utilizar también materiales constructivos más sustentables, que no tengamos tanta ganancia de calor en verano ni tanta pérdida de calor en invierno, que eso va a redundar en una utilización de la energía de manera mucho más razonable. Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos, si no digo el más importante inclusive, es entender los efectos de cambio climático en nuestra ciudad. Y dentro de eso, lo que te dije recién, una ciudad que sea más caminable, una ciudad también que, y ya está en camino en eso, yo creo que es importante de ser una ciudad unicéntrica, todo está en el centro, estamos comenzando un proceso a ser ya una ciudad más policéntrica. Y yo creo que eso es fundamental. ¿Por qué? Porque al haber varios centros en la ciudad y no solo uno, podemos tender a eso que es un fenómeno urbano que todavía es incipiente a escala en algunas ciudades del mundo, que es la ciudad de los 15 minutos. O sea que todo lo que podamos hacer, o casi todo, no todo, pero casi todo, podamos hacer dentro de los 15 minutos caminando. Nuestros lugares de trabajo, nuestros lugares de esparcimiento, nuestros lugares de consumo. Eso lleva a que utilicemos menos el auto, podemos optimizar mucho más el transporte público. Hay que entender que ya uno cada vez ve más en corrientes bicicletas, los monociclos eléctricos, que puede gustar o no, pero están para quedarse y yo creo que hay que potenciar ese uso también. Dicen los expertos que nos estamos tropicalizando. No hay ninguna duda al respecto. Los inviernos cada vez son más inexistentes. Mucha gente festeja eso porque no le gusta el frío, claro. Pero en realidad es una paradoja porque las estaciones están para regular justamente la biología de nuestros cuerpos y de la naturaleza. Y en la medida en que eso se transforma negativamente, tiene efectos catastróficos sobre el medio ambiente. Y en ese sentido, entonces, hay que tomar conciencia. Carlos, ¿cómo te llevas con la tecnología? Depende de qué entendamos por tecnología, obviamente. A ver, vamos claro. al caso puntual. Hoy la inteligencia artificial te permite hacer cosas que antes debías estudiar años para hacer. A ver, yo te cuento una cosa. Yo como profesor universitario empecé a probar la inteligencia artificial haciéndole preguntas como si fuera un examen que podría hacerle a mis alumnos. Si mis alumnos me contestan lo que me dice la inteligencia artificial, no aprueba a nadie, porque son respuestas totalmente inexactas. Totalmente inexactas, o extremadamente generales, pero que no van a una cuestión reflexiva. No estoy en contra de la inteligencia artificial, yo creo que va a ser a futuro lo que es hoy Internet, o sea, llegó para quedarse, pero es una herramienta. Pero es una herramienta. Va a depender si es buena o mala en función de cómo la usemos y con qué fines, en definitiva. Yo siempre digo, un martillo puede colaborar a generar la mejor escultura, como puede ser un arma asesina. Bueno, yo creo que la inteligencia artificial puede ser, y no tengo dudas, puede ser una herramienta muy eficiente en algunos campos, no en otros. Con esto que decís, supongo que entendés que quienes, decime si estoy en lo correcto o no, que quienes piensan que la inteligencia artificial vino para sacar trabajo, no es así. Yo creo que todo está por verse. Yo creo que algo muy, muy reciente, muy incipiente. Si uno ve, yo soy profesor de historia de la arquitectura, pero bueno, entiende la historia en general. Y en la historia de la civilización muchas profesiones se fueron perdiendo, muchos oficios se fueron perdiendo porque aparecen otros. Entonces, en ese sentido, no sé si va a ser la inteligencia artificial la responsable de que ciertos oficios o ciertas profesiones entren en crisis, desaparezcan. No lo sabemos todavía, pero a ver, yo creo que cuando apareció la luz eléctrica, muchos habrán protestado, que los vendedores de velas, ¿se entiende? O sea, cuando aparece la calefacción en lugares donde había chimeneas para calefaccionar un hogar, los desolinadores se quedaron sin trabajo. O sea, es inevitable a veces esos cambios y está en la historia de la humanidad.
El avance de las tecnologías, en este caso la inteligencia artificial que estamos hablando, obliga a muchas profesiones a replanteos éticos. ¿La arquitectura puede ser un caso de esos o no? ¿O lo ves afuera? La ética, a mi criterio, forma parte fundamental de la manera de pensar y hacer arquitectura. Volviendo a lo que estábamos hablando recién, los efectos de cambio climático, por ejemplo, la construcción, la industria de la construcción, es la tercera causa generadora de huella de carbono a escala global. O sea, la construcción, levantar un edificio, una casa, tiene un impacto bestial, enorme en el medio ambiente, en cuanto a huella de carbono. En ese sentido, entonces, el ser arquitecto y hacer arquitectura nos tiene que llevar a tener una posición ética. Pensar qué arquitectura y qué ciudad hacemos de manera ética para mejorar el medio ambiente y mejorar nuestras propias vidas. En ese sentido, desde esa idea amplia de la ética dentro de una profesión como la de arquitecto, la inteligencia artificial va a ser una herramienta más, que va a depender nuevamente, como decíamos recién, cómo se la use. Si puede ser una herramienta para potenciar efectos positivos o, en definitiva, también cuestiones negativas. ¿Qué desafíos te quedan por delante como arquitecto profesionalmente? ¿Hay cosas que digas, ahí quiero llegar, eso quiero hacer? Yo creo que en la medida en que uno está vivo, tiene que tener proyectos por delante, ¿no? Así como saqué este libro, ahora que lo que hace este libro fue resumir, es un libro de casi 400 páginas, que lo que hizo fue resumir trabajos escritos, ensayos, muchos publicados ya en revistas nacionales, internacionales o en congresos de los últimos, 25 años. Uno sigue siendo investigador, sigue trabajando, con nuevos proyectos por delante y en ese sentido, a futuro seguramente encontrará nuevamente lugar en un futuro libro, muy posiblemente. Y también que actualmente me desempeño como planificador urbano, creo que es un gran desafío el colaborar para que las ciudades de nuestra provincia puedan, en la medida de lo posible, ese es mi desafío, poder aportar estas visiones que planteamos acá. Si tuvieras que analizar todas las ciudades y los pueblos de nuestra provincia, ¿cuál es el que más te gusta? ¿Cuál es el pueblo más lindo de Corrientes? No te preocupes si alguno se pone celoso. No, es que yo creo que hay algunas que tienen cierta magia, particularmente. Uno de ellos es Cadacatí, por ejemplo. Es una localidad que me gusta mucho, tiene magia, está la Feria del Libro que es hermosa en Cadacatí, tiene paisajes muy lindos. Yo creo que es una de las ciudades del interior que más me gusta. ¿Vos sabés que siempre digo que Cadacatí es el pueblo más lindo de Corrientes? Es uno de los más lindos. Hay otros también, por supuesto. Sí, por supuesto. Pero así, si me preguntás uno, que no se enoje el resto, elegís Cadacatí. Cadacatí es muy lindo. ¿Cómo ves a los jóvenes, a los nuevos, a los futuros arquitectos y a los estudiantes que están empezando? Yo creo que hacer un juicio sobre eso tiene que ser algo sumamente responsable porque uno es profesor, es docente. Justamente por eso te lo Pero pregunto. también porque ya no tengo 20 o 30 años, tengo 59. O sea, también hay una visión, una distancia generacional que uno tiene que trabajarla también. Uno parte de la base que un estudiante, y yo creería hoy de cualquier carrera, pero me preguntás específicamente arquitectura, no es el mismo un estudiante de arquitectura hoy que hace 20 o 40 años atrás. Eso seguro. Por lo que hablábamos al principio, todo va cambiando. Y así como nosotros como estudiantes teníamos potencialidades y teníamos defectos, hoy también ocurre lo mismo. Entonces, el desafío que al menos yo me planteo como docente universitario es tratar de entender y acompañar a generaciones que ya hoy por hoy podrían ser mis hijos. Yo tengo una hija ya de 24 años que estudia otra cosa, no arquitectura. Entonces, me ayuda a entender que, son diferentes, son muy distintos. ¿Con mentes más abiertas? Hay mentes mucho más abiertas en un sentido. También me parece que hay algo que esta generación debería trabajar un poco más. Hay cierta falta de aceptación del fracaso. O sea,
aceptar el fracaso como parte inherente de la vida. Claro, son mucho más exigentes consigo mismos, digamos. No, yo no diría más exigentes consigo mismos, sino ven al fracaso como algo a veces catastrófico. Y yo creo que ese es un tema que deberían trabajar más los jóvenes, entender que el fracaso es parte de la vida y es una enorme fuente de aprendizaje. Seguro, seguro, seguro. Carlos, gracias por haber venido. Gracias por la invitación.